Somos alumnos del Colegio de Bachilleres Plantel San Martín Janaco y les vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Este cortometraje va relacionado con las materias de software de diseño que es impartida por el profesor Jorge Rafael Jiménez y la materia de historia que es impartida por el profesor Misael Tamayo Ruiz. Los integrantes de este equipo son Jimena Amalia Romero Ramírez, Mayra Jasmina Asensio Aguilar y Johan Yair Martínez Alba y su servidora Wendy Janet Chávez Aguilar. Con esto comenzamos. ¿Cómo comenzó la Segunda Guerra Mundial? La Segunda Guerra Mundial comienza el 1 de septiembre de 1939. El conflicto termina 6 años después, el 14 de agosto de 1945, con la victoria de las potencias aliadas. Pero, ¿cómo se llega a tal enfrentamiento? Para entender el origen de este conflicto internacional, es necesario andar en sus causas. La Segunda Guerra Mundial es el desencadenante de todas ellas. El Tratado de Versalles fue un tratado de paz firmado al término de la Primera Guerra Mundial, que oficialmente puso fin al estado de guerra entre Alemania y los países aliados. Los acuerdos implantados por la firma del Tratado de Versalles en 1919 no complacieron a todos los países. De las muchas disposiciones del tratado, una de las más importantes y controvertidas acordaba que Alemania y sus aliados aceptaran toda la responsabilidad moral que había causado la guerra, deberían desarmarse y realizar importantes concesiones territoriales a los vencedores y pagar enormes prestaciones económicas a los estados victoriosos. El Tratado de Versalles fue corrompido muy pronto por los acontecimientos posteriores a 1922, con la llegada al poder de Adolfo Hitler en los años 30. Alemania, nación vencida en el conflicto, consideró exagerados los impuestos que debía afrontar para el pago de daños de guerra. A esto se suma el resentimiento por la pérdida de territorio, provocando así el impulso del Partido Nacional Socialista. Italia, uno de los vencedores, no recibió tanto poder geográfico como esperaba. El fracaso de sus aspiraciones territoriales, junto con la miseria que reinaba en el país, acrecentó el descontento popular. Japón, también perteneciente al bando vencedor, tampoco recibió las posesiones territoriales deseadas tras la firma del tratado a mediados de 1939. Europa vivía una gran tensión. Austria y Checoslovaquia habían sido incorporados a Alemania. Por el momento, aunque Inglaterra y Francia se oponían, no consideraban importante detener el expansionismo italiano, y Alemania, por otra parte, Stalin prefirió protegerse. Firmó con Hitler un tratado de no agresión, según el cual Alemania y el URSS, según en el cual no se atacarían entre ellos y se dividirían entre ambos la ciudad de Polonia. Sin embargo, en septiembre de 1939, Hitler envió sus tropas a Polonia, la llamada Operación Relámpago, hecho que da inicio a la Segunda Guerra Mundial. En 1936, las tropas de Alemania e Italia, junto con las de Japón, constituyeron el eje llamado Berlín, Roma y Tokio. Estos se adueñaron con facilidad de media Europa. La persecución contra la población judía que el Partido Nacional Socialista desencadenó en Alemania se extendió en las naciones que iba ocupando. Los judíos que no lograron huir fueron encerrados en guetos, estados cerrados donde se les vigilaba, y después fueron enviados a los campos de concentración, convertidos pronto en campos de exterminio. A este genocidio se le conoce como el Holocausto, en el cual se arrojó una cifra de aproximadamente 6 millones de muertos. Las defensas soviéticas parecían incapaces de detener el avance alemán. Por otro lado, Estados Unidos de América, que había permanecido a la expectativa, declaró la guerra a los países del eje, debido a que Japón ordenó un ataque aéreo a la base de Pearl Harbor, en Hawái, en diciembre de 1941.
Por otro lado, el 25 de abril de 1945, Hitler se encontraba encerrado en un búnker, desde donde ordenaba resistir a toda costa el ataque de los judíos. Esto no fue posible, ya que a finales de mayo se suicidó. El resto del alto mando alemán firmó una capitulación y así llegó al fin de la guerra en Europa. Por su parte, la guerra en el Pacífico aún continuaba. Los aliados ganaron territorio ante la resistencia que oponían las fuerzas dirigidas por el almirante Yamamoto. El presidente de Estados Unidos de América, Harry S. Truman, tomó una decisión que tendría alcances trágicos: arrojar una bomba atómica sobre Japón para finalizar el conflicto, misma que fue lanzada en la ciudad de Hiroshima. Este hecho dejó un saldo de 200.000 muertos. Posteriormente se lanzó una segunda bomba más en Nagasaki. Ante todo esto, Japón se rindió, y de esta manera termina la Segunda Guerra Mundial.